Ilustrísimas autoridades, representantes de las cofradías y asociaciones, cofrades honoríficos, hermanos oficiales de la Cofradía de Nuestra Señora, señoras y señores. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los hijos de Carrión, según Hervás y Buendía, somos amantes de todas las glorias de Calatrava la Vieja, además de herederos y depositarios de un legado histórico que debemos conocer y conservar. Por lo anterior, uno de los objetivos de esta Junta Directiva es la recuperación de todo el patrimonio histórico posible de la cofradía, como así hemos ido comunicando en las Asambleas Generales. Siguiendo esta línea, hemos querido comenzar por nuestro origen, como escribiera en la laudatio histórica con la que se solicitó la coronación canónica de Nuestra Señora, el hoy beato, el obispo don Narciso Estrenaca y Echevarría. Nos acercamos a las fuentes donde fluyen las aguas de la piadosa devoción por la que santamente están afectados los habitantes de esta región, la ermita de los mártires de Calatrava la Vieja, dentro del recinto del santuario de nuestra patrona. Para este inicio se han llevado a cabo las gestiones pertinentes y se ha visto lo adecuado de que la recuperación sea lo más fiel a su estado original. Un proyecto que es ambicioso y costoso, del cual esperamos contar con la colaboración económica de todos en las campañas que para ello se realizarán. Para llevarnos a este acercamiento a los momentos históricos y esos datos arqueológicos de nuestro santuario, hemos querido contar hoy para impartir esta conferencia con don Miguel Ángel Hervás Herrera. Don Miguel Ángel Hervás Herrera es arqueólogo profesional de Baraca Arqueólogos, Sociedad Limitada, doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, secretario de la Asociación Española de Arqueología Medieval, miembro del comité editorial de la revista Boletín de Arqueología Medieval Española, miembro permanente de los equipos de investigación de Global Digital Heritage de Estados Unidos, Centro de Investigaciones Arqueológicas del Istmo Fundación El Caño, Panamá, y Laboratorio de Arqueología, Patrimonio y Tecnologías Emergentes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Miembro individual del Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y miembro experto de su Comité Científico Internacional sobre gestión de su patrimonio arqueológico. Especialista en prospección, excavación y documentación arqueológica, en el estudio de técnicas de construcción tradicionales e históricas y en la conservación y restauración del patrimonio construido. Ha dirigido proyectos de investigación relacionados con el patrimonio cultural en España, en Italia, Portugal, Marruecos, Arabia Saudí, Turkmenistán, Uzbekistán, Emiratos Árabes y Panamá, y es autor de diversas publicaciones sobre todos los temas de su especialidad. Antes de dar paso a nuestro conferenciante, quisiera comunicarles que esta conferencia será difundida en nuestra página web y a través del canal de noticias del excelentísimo Ayuntamiento, a quien agradezco su colaboración. También agradezco la colaboración a nuestra parroquia, que nos ha prestado los medios técnicos para que podamos proyectarla hoy para todos ustedes. Y ya sin más, les dejo con don Miguel Ángel. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, pues como les comentaba, tenemos aquí un mapa de situación de la península ibérica con el puntito rojo que marca la ubicación de Calatrava la Vieja y por extensión del santuario de Nuestra Señora de la Encarnación en el sector central de la submeseta sur. Aquí tenemos un mapa comarcal donde tenemos la posición central de Carrión de Calatrava entre las localidades de Ciudad Real, Malagón, Torralba, Daimiel, Almagro. Esa es la ubicación exacta del santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, unos 6 kilómetros al norte del actual núcleo urbano de Carrión de Calatrava, junto a la margen izquierda del río Guadiana. Vemos aquí destacados los cursos fluviales. Está dentro del yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja, que bueno, pues es bien conocido también por todos ustedes. Es un asentamiento desde época ibérica y luego fundamentalmente la capital islámica de la región durante 5 siglos y el lugar de fundación de la Orden Militar de Calatrava. Y bueno, pues el santuario está dentro de los límites del yacimiento arqueológico y forma parte de él indisoluble y además muy importante y muy destacada, como veremos. Aquí tenemos, el anterior era un mapa 1.50.000, aquí tenemos el 1.25.000 con mucho más detalle, donde podemos ver la proximidad del santuario al propio recinto amurallado de Calatrava la Vieja. De hecho, el santuario está dentro de lo que hemos denominado el arrabal oriental de la ciudad. Es un entorno de relieve suavemente ondulado,
rodeado por campos de labor y muy próximo a zonas inundables del río Guadiana. Entre unos 1.400 metros aguas arriba de la confluencia del río Guadiana con el arroyo Valdecañas, que es una ubicación de alto valor estratégico a lo largo de toda la historia, incluso desde el Paleolítico Medio, ¿no? Tenemos registrado asentamientos humanos en esta zona. Bueno, cambiamos el mapa por una ortoimagen con la ubicación, una vez más, de los cursos fluviales. Estas serían las láminas de agua históricas de Guadiana y Valdecañas. En amarillo tenemos señalado el punto por el que el camino medieval de Córdoba a Toledo cruzaba el río Guadiana en esta zona, que da sentido estratégico a la localización de Calatrava la Vieja y que nos habla de esa importancia estratégica del lugar. Aquí en verde marcamos los terrenos que hoy día son propiedad de la cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación. Bueno, es una reserva que se dejó tras el reparto, tras las desamortizaciones del siglo XIX, que se dejó para sustento del santero, y bueno, pues hoy forma parte del conjunto del santuario. Ahí estaría exactamente el edificio, ¿no? Entre esas dos arboledas, que llamaremos Arboleda Norte y Arboleda Sur. Una imagen mucho más detallada, también otra imagen, vemos el entorno de campos de labor, con principalmente campos de cereal y olivar, y la notable proximidad del santuario al perímetro amurallado de Calatrava la Vieja. Son unos 300 metros más o menos. Esta es una imagen oblicua del entorno, tomada en el año 2010, la última vez que el río, los cursos de agua recuperaron su lámina de agua histórica, y que nos da una idea muy precisa de ese valor estratégico del emplazamiento. Aquí tenemos los terrenos del santuario, incluidas las arboledas. El edificio estaría justamente en el centro. Estas son unas tomas aéreas que tomé precisamente la semana pasada. Me fui expresamente con el dron a poder hacer estas fotografías para poder presentarlas aquí. Y bueno, pues ver la relación del santuario con el yacimiento al fondo. Como vemos, se trata de un edificio de grandes proporciones, planta sensiblemente rectangular y bueno, con una cierta complejidad de volúmenes constructivos, ¿no? También es producto de una larga evolución en el tiempo y configura pues, un ejemplo de altísimo valor patrimonial en lo que respecta a la arquitectura tradicional de la comarca. La arquitectura tradicional, por desgracia, es uno de los bienes de patrimonio cultural peor conservados en general, ¿no? y en esta región en particular. Y bueno, pues que sobrevivan ejemplos tan bien conservados como este, pues es de agradecer, ¿no? Bueno, en cuanto a la historia, aquí tengo un breve esquema. Voy a pasar también bastante deprisa, simplemente pretendo dar un contexto. El origen del santuario lo situamos en época islámica. Ahora veremos cómo los restos arqueológicos demuestran que la actual ermita de Nuestra Señora de la Encarnación, que previamente había sido ermita de Nuestra Señora de los Mártires, en realidad está ocupando el solar de una antigua mezquita que daba servicio religioso al arrabal oriental de la ciudad, probablemente hacia el siglo X, ¿no? Probablemente en época califal. Hemos encontrado no solamente restos de esa posible mezquita, sino también del caserío que la circundaba, ¿no? De ese barrio extramuros situado al oriente del recinto amurallado. La fundación del santuario propiamente dicho, en este caso como Nuestra Señora de los Mártires, se produce inmediatamente después de la victoria cristiana en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Como prolegómeno a esa batalla se había producido la segunda y definitiva toma de la ciudad por parte de los cristianos, y una de las primeras acciones que hará el maestre de la Orden de Calatrava, una vez recuperada la propiedad de la plaza, será construir una ermita en honor a los mártires de la batalla de Alarcos, ¿no? Pues bien, esta ermita Nuestra Señora de los Mártires, que tiene su origen en el siglo XIII, mantiene su advocación hasta bien avanzado el siglo XVII. Y bueno, pues hay una serie de hitos que tengo aquí marcados. Bueno, pues en 1397 se establecen los prioratos de la Orden y en Carrión de Calatrava en concreto se establece el de Santa María de los Mártires.
Luego veremos cómo las descripciones de 1575 nos hablan ya de dos edificios muy importantes de los que vamos a hablar. Y bueno, pues hay otro documento también muy interesante, que es la visita de 1634, que nos da datos también muy aprovechables para la historia del edificio. Y a partir de un determinado momento del siglo XVII, que bueno, no conocemos con toda precisión, seguramente hacia finales del siglo XVII, la advocación del santuario de Nuestra Señora de los Mártires cambia a la actual de Nuestra Señora de la Encarnación. Sabemos que la cofradía se instituye en 1642, aunque parece que el cambio de advocación no es inmediato, ¿no? Sino que pudo producirse algunos años después. Y bueno, ya sí que tenemos la certeza de que a partir de 1725 la Virgen de Nuestra Señora de la Encarnación aparece ya como patrona de Carrión de Calatrava. Bien, muy rápidamente, no quiero cansarles con las letras. Este es sacado de la Crónica de Rades de 1572, es una noticia acerca de la fundación del santuario. Bueno, pues cuenta cómo, una vez que los musulmanes vencen en la batalla del Arcos, en 1195, marcharon sobre Calatrava la Vieja y allí pasaron a cuchillo a todos los frailes, caballeros y clérigos y a muchos otros cristianos. Y ellos mismos, los musulmanes, enterraron los cuerpos fuera de la villa para evitar el mal olor y las enfermedades, de tal manera que cuando los cristianos ganaron otra vez esta villa, en 1212, poco antes de la batalla de las Navas, el maestre, que entonces era Rodrigo Garcés, séptimo maestre de la Orden de Calatrava, mandó edificar en aquel lugar una ermita con título de Nuestra Señora de los Mártires. Tenemos aquí la primera noticia documental bueno, dice la crónica, y hasta hoy le dura su nombre. Ese hoy obviamente se refiere al año 1572, que es la fecha de redacción de la crónica. Bien, en 1217 se produce el traslado de la mesa maestral de la Orden de Calatrava, desde Calatrava hasta el Castillo de Dueñas, que pasará a llamarse Calatrava la Nueva, y Calatrava adquirirá también el apelativo de Calatrava la Vieja para diferenciarla de la nueva ubicación, ¿no? Bueno, pues en ese momento, en ese mismo año de 1217, fueron trasladados los cuerpos de 6 de los maestres que estaban enterrados en Calatrava la Vieja, en Santa María de los Mártires. Y bueno, allí en Calatrava la Nueva se les puso una pequeña capilla con el mismo nombre y al parecer también fue trasladada la imagen de Nuestra Señora de los Mártires, la que hoy conocemos, que está custodiada en la iglesia de Santiago, de aquí de Carrión de Calatrava. Dado que el culto a Santa María de los Mártires permaneció en el santuario contiguo a Calatrava la Vieja, debemos suponer que se elaboró otra imagen de Nuestra Señora de los Mártires de la que no nos han llegado más noticias, ¿no? Bueno, aquí tenemos, esto es una captura de pantalla de un modelo digital tridimensional de altísima resolución que elaboramos hace unos años con la Fundación Global Digital Heritage, de la que hablaba antes José Antonio, con la que colaboro, y que bueno, está colgado en libre acceso para cualquiera que lo quiera ver o descargar en esa dirección de ahí arriba, con tantos numeritos. No sé si quieren hacerle alguna foto o tomar nota. Y bueno, pues es esta la imagen de Nuestra Señora de los Mártires, restaurada en los años 70, después de una destrucción en la guerra civil y demás. Y bueno, pues comentando el otro día con José Antonio, pues este modelo digital tridimensional nos proporciona una herramienta muy, muy útil para, dado el caso, pues hacer una réplica física a escala 1:1 que se pudiera restituir al cuarto de los mártires, por ejemplo, ¿no? Bien, una noticia que nos clarifica mucho la identificación de los santuarios del entorno de Calatrava la Vieja la proporcionan las relaciones topográficas de Felipe II en 1575. Este documento deja muy clara la diferencia entre los 3 edificios religiosos que había en ese momento en Calatrava la Vieja y su entorno. De la ermita de Nuestra Señora de los Mártires dice: a 1 legua de esta villa, hacia el dicho norte, a 100 pasos de Guadiana, fuera de la fortaleza de Calatrava la Vieja, está una ermita de muro fuerte que se dice Nuestra Señora de los Mártires. Esta la identificamos en la actualidad con el edificio que conocemos como ermita de Nuestra Señora de la Encarnación, la propia iglesia del santuario, ¿no? Sería esta Nuestra Señora de los Mártires de la que se habla en 1575. Pero además esta fuente añade que junto a esta ermita pequeña que fue el sepulcro de los mártires que hubo cuando se ganó esta tierra, los cuales pasaron al convento de Calatrava la Nueva, ¿no? Ya hemos hablado de este episodio y aquí se está refiriendo claramente a lo que hoy conocemos como el cuarto de los mártires.
dentro del mismo complejo constructivo. Y para clarificar aún más esta diferencia, esta misma fuente hace referencia al tercer edificio. Dice, cerca de estas dos ermitas, hay una diferencia muy clara entre las dos, entre el Cuarto de los Mártires y Nuestra Señora de los Mártires. Arriba, en la fortaleza de Calatrava la Vieja, está otra ermita que se dice Nuestra Señora de la Blanca, que es la actual iglesia del Alcázar de Calatrava la Vieja, que fue restaurada en torno a entre 2002 y 2008 y que bueno, pues estaba pensada para albergar el centro de interpretación del yacimiento. Bien, el documento de 1634, bueno, nos vamos a quedar con las negritas, sobre todo. Lo que nos interesa destacar es que, dice, pues la ermita de Nuestra Señora de los Mártires, dice, hallamos que estaba muy bien aderezada y el altar y trono donde está Nuestra Señora decente y muy bien adornado. Es decir, en 1634, la imagen de Nuestra Señora de los Mártires, esta imagen, que no es la misma que conocemos hoy día, porque esa ya estaba para entonces en Calatrava la Nueva, estaba en el santuario, en lo que es hoy día la ermita de Nuestra Señora de Encarnación. Luego dice, la ermita de Santa Catalina, que está pegada al cuarto donde habita el santero. Tiene necesidad de algunos reparos. Claramente se está refiriendo a lo que hoy conocemos como el Cuarto de los Mártires, que en ese momento, 1634, debía albergar una imagen de la Santa Catalina y, por tanto, recibía esa advocación, ¿no? Luego habla del cuarto del santero, habla del cementerio, muy interesante, el cementerio y circuito que está a la redonda de dicha ermita. Sabemos que había un cementerio rodeando todo el edificio. Y ya por último, una noticia que bueno, a mí me parece especialmente curiosa, y es que dice, a la parte de la dicha villa de Carrión, o sea, cuando entramos desde el sur, todo lo que se dice desde el cuerpo de la ermita a la casa del santero y a la ermita de Santa Catalina, mandamos se haga un pretil de barro y piedras forrado y enlucido con cal y arena, tal. Es decir, hasta ese momento el complejo constructivo de la ermita permanecía sin cercar, con el cementerio y edificios sueltos, que eran la ermita de los Mártires, actual iglesia de la Encarnación, el cuarto de los Mártires, entonces ermita de Santa Catalina, y las dependencias del santero, ¿no? Y probablemente a partir de este momento se construye esa cerca, si efectivamente cumplieron los mandatos de la visita, pues el muro que hoy cierra el patio por el sur debe ser de esa fecha, con sus reformas, por supuesto, y sus modificaciones y demás, ¿no? Es un dato interesante. Aquí tenemos un documento que me ha facilitado José Antonio amablemente, de 1600, bueno, el documento es de 1864, pero hace referencia a la institución de la cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación. Aquí he resaltado, esto está transcribiendo el documento que acaban de ver en la fotografía anterior, lo he copiado directamente, y dice, la antigua y venerada cofradía que desde el año 1642 existe bajo la advocación de Nuestra Señora de la Encarnación, que se venera en su ermita de los Santos Mártires de Calatrava la Vieja. Bueno, pues esta sería la primera, nos hace referencia a que la cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación se funda en ese año de 1642. Como he dicho antes, no parece que la vocación del santuario cambiase inmediatamente, sino que es un hecho que se debe de producir hacia finales, en algún momento que no conocemos, hacia finales del siglo XVII, dado que las primeras noticias ciertas o comprobadas de la referencia a la advocación de Nuestra Señora de la Encarnación son a partir de 1725, ¿no? Y bueno, ya en 1785 no cabe ninguna duda, ¿no? Aquí habla de la ermita, ¿no?, como refiriéndose, intitulada María Santísima de la Encarnación, patrona del pueblo, que antiguamente se intitulaba María Santísima de los Mártires de Calatrava la Vieja. Bien, aquí una pequeña referencia a... retomando la historia un poco de la Virgen de los Mártires, dijimos que con el traslado de esos 6 maestres a Calatrava la Nueva, probablemente se produce también el traslado de esta imagen en piedra, en mármol del siglo XIII, que hemos visto en la fotografía del modelo 3D, y se produce el traslado, como digo, a Calatrava la Nueva. En 1804, cuando la orden abandona la fortificación y se traslada a Almagro, esta imagen es trasladada al convento de la Asunción de Almagro. Con la desamortización, hacia 1840-1850, el convento queda abandonado y se arruina. Y aproximadamente hacia 1870, algunos vecinos de Carrión, enterados de que esa imagen de Santa María de los Mártires está abandonada entre escombros, acuden a las ruinas del convento de la Asunción de Almagro, la rescatan y la entronizan en lo que hoy conocemos como Cuarto de los Mártires, ¿no?
Y aquí esta noticia de 1877 nos certifica que ya en esa fecha se había producido la vuelta de la imagen del siglo XIII al cuarto de los mártires, donde estuvo hasta 1936, que es cuando se produce, bueno, en el contexto de la guerra civil, el ataque, la destrucción, luego los fragmentos los recuperan unos vecinos de Carrión y bueno, finalmente se consigue restaurar y restituir a su ubicación actual en la iglesia de Santiago de Carrión de Calatrava. Bueno, en cuanto a la descripción del edificio, vamos a hablar de... bueno, podemos dividir el edificio en todos estos elementos o cuerpos de fábrica. Tenemos por un lado los restos de la mezquita, de los que hablaremos con detalle, luego el edificio propiamente dicho, la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación, que previamente había sido de los mártires y que tiene restos constructivos muy probablemente de su construcción del siglo XIII, y bueno, luego los elementos añadidos. Tenemos la sacristía, donde está el camarín de la Virgen, cuarto de exvotos, cuarto de los mártires, la casa del santero, hospedería, patio central y otras dependencias, ¿no? Vamos a estructurar un poco así la... aquí tenemos una imagen, una ortoimagen tomada la semana pasada con el dron del edificio, y aquí vamos a poder ver sus partes, ¿no? Tenemos aquí la ermita, esa planta rectangular alargada, orientada en dirección este-oeste, orientación canónica, la sacristía adosada al testero, el cuarto de los exvotos en el lado sureste, el cuarto de los mártires, del que ya hemos hablado y del que volveremos a hablar a lo largo de la intervención, la casa del santero, aquí bueno, pues vemos la coincidencia con las noticias de 1634, una galería porticada tanto al oeste con una sola altura como al norte con dos alturas, que luego veremos también. Lo que hemos llamado la hospedería, bueno, son dependencias, habitaciones que se alquilan. El salón de la cofradía, que ocupa toda la planta alta de la crujía oeste, el patio en torno al cual se articulan todos los recorridos del edificio, y bueno, pues algunos cuartos anejos añadidos a posteriori, y el patio trasero con bueno, pues almacenes y corrales para uso del santero, ¿no? Y aquí ese famoso cierre que bueno, pues probablemente tenga su origen en 1634 o inmediatamente después, ¿no? Como vemos, es una organización muy característica de la arquitectura tradicional de la comarca. Esto se podría parecer razonablemente a una de las ventas del Quijote, ¿no?, que todos imaginamos, ¿no?, en esta zona. Y bueno, pues destacar precisamente ese excepcional estado de conservación que no es frecuente, por desgracia, en nuestra región, ¿no? Esto es un plano detallado de la planta baja que se elaboró en 1994 con motivo de bueno, pues un proyecto donde se pretendió generar el corpus documental necesario para proponer la declaración de Vic del edificio. Entonces, bueno, lo hizo el equipo de arqueólogos de yacimiento, junto con el arquitecto que estaba vinculado en ese momento al equipo. Y bueno, pues es un material gráfico de alta calidad, de alta precisión, que podrá ser utilizado. Por desgracia, aquel procedimiento administrativo no fructificó, la ermita todavía no está declarada Vic, pero bueno, esperemos que pueda serlo en un futuro próximo. Una nueva imagen aérea del santuario, donde podemos ver, en este caso oblicua, donde vemos ya con más perspectiva la composición arquitectónica del edificio. El edificio, en su estado actual, es resultado de una larga evolución y de constantes añadidos y modificaciones, pero debió de adquirir un aspecto muy similar al actual a partir de finales del siglo XVII, seguramente coincidiendo con el cambio de advocación hacia la actual de Nuestra Señora de la Encarnación. Sabemos que hay añadidos importantes de hacia 1850, algunas de las habitaciones de la hospedería se añaden entonces, pero bueno, la configuración esencial del santuario ya era muy parecida a la actual a finales del siglo XVII. Había empezado en el siglo XIII, como decíamos, con el añadido con la construcción de la ermita de Santa María de los Mártires sobre los restos de la mezquita, el añadido del cuarto de los mártires y la casa del santero, y luego el cercado a partir de 1634.
y bueno, pues el cementerio que en su día rodeó el edificio pues, fue eliminado y sustituido por el patio actual y bueno, es posible que el cementerio también esté en los alrededores fuera del recinto actual del santuario, ¿no? Otra perspectiva diferente, complementaria de la anterior, aquí estamos viendo la fachada norte, tiene algunas transformaciones recientes, de las que luego hablaremos al final, que bueno, pues podríamos hablar de que se podrían manejar otros criterios de intervención, en fin, pero eso lo veremos con un poco de detalle más al final. Una perspectiva diferente, bueno, es obvio que todos ustedes están muy familiarizados con estas imágenes, pero bueno, sirven para ilustrar el enorme valor de patrimonio simplemente como elemento destacado de la arquitectura tradicional de la comarca, ¿no? Vamos, por sus volúmenes arquitectónicos, sus acabados, y al que se añade obviamente un valor histórico y arqueológico muy alto, ¿no? Y también el valor de la tradición y de la religiosidad popular. Bueno, las actuaciones arqueológicas que se han realizado específicamente en relación con el santuario son estas que tienen en pantalla. No las voy a contar luego una por una, sino que voy a intercalarlas en el resto del discurso para no romper la unidad cronológica, o sea, la secuencia cronológica del discurso. Entonces, bueno, las iremos viendo poco a poco, pero bueno, hemos hablado ya del estudio arquitectónico y la planimetría que se hacen en el año 94, en el 95 se hace la excavación del arco de herradura, que ahora veremos. También, esto no es una intervención propiamente arqueológica, dado que se trató de un hallazgo fortuito, pero luego sí que hubo una intervención arqueológica para recuperar el hallazgo. Es en 1995 también el hallazgo numismático, del que luego hablaremos. En 1999 se hizo una intervención muy interesante, que fue la que nos proporcionó información sobre el arrabal oriental. Conseguimos documentar una parte importante del urbanismo del arrabal oriental asociado a esa mezquita de época islámica. Las intervenciones de 2006 en cuanto a construcción de la nueva fosa séptica y la replantación de la arboleda norte no produjeron resultados, es decir, los movimientos de tierra resultaron estériles desde el punto de vista arqueológico. Eso no significa que las intervenciones sean inútiles, todo lo contrario, la ausencia de restos también es una evidencia de la configuración del territorio. Ya sabemos que el arrabal oriental no rebasaba hacia el sur los límites actuales del santuario, por ejemplo, ¿no? Y bueno, muy recientemente, en 2021, se hicieron trabajos de eliminación del campo de tiro que también, como veremos, nos proporcionaron datos muy interesantes acerca de la configuración del arrabal oriental, salieron restos de época islámica y ahora, para 2022, estamos en proceso, como comentaba José Antonio al principio, de poner en marcha trabajos de conservación y restauración del cuarto de los mártires, que tiene una importancia trascendental en la historia del lugar y bueno, pues es de máximo interés patrimonial. Bueno, estas intervenciones, para situarlas en el espacio, que ya las hemos visto, en 1994 el estudio planimétrico del edificio, la excavación del arco de herradura, marcada con el número 2, el hallazgo numismático se produjo en los actuales servicios, al excavar la fosa séptica, como veremos, el seguimiento del alumbrado de las arboledas en esa extensión que marcamos en el plano. Aquí, bueno, la fosa séptica, el número 5, la replantación de la arboleda norte, la eliminación del campo de tiro con el número 7 y la restauración del cuarto de los mártires prevista, que todavía no se ha ejecutado, en el número 8. Bueno, en cuanto a las fases constructivas, esta imagen nos permite hablar de esa mezquita, ¿no? Bueno, tenemos en primer término la iglesia, o sea, la ermita propiamente dicha, de Nuestra Señora de la Encarnación en su configuración actual. Y bueno, por fortuna este muro ha permanecido siempre sin encalar y sin enfoscar, y bueno, simplemente había una arboleda, una vegetación que tapaba el espacio estrechito que hay entre el contrafuerte y el cuarto del depósito del agua, que durante años nos impidió ver lo que había detrás, y eso que había detrás era el arco de herradura que nos da pie a lanzar la hipótesis de la posible mezquita, ¿no? Entonces, en este muro está resumida la historia constructiva de la iglesia en sus tres principales fases, ¿no? Como vamos a ver. Aquí tenemos un alzado planimétrico de esa fachada. Este alzado también lo proporcionaron los trabajos de 1994. Y bueno, visto así, parece un batiburrillo de piedras, pero vamos a marcar. ¿Veis? Ahí en amarillo hemos marcado el arco de herradura de la mezquita.
Este trozo marcado en rojo correspondería, según nuestra hipótesis, a los restos del santuario ya cristiano que se construye sobre la mezquita a partir de 1212, o sea, principios del siglo XIII, y luego, en algún momento determinado del siglo XVII, a juzgar por la calidad de los aparejos y el tipo de construcción, y tal vez, quién sabe, si en coincidencia con el cambio de advocación, se hace esta gran reconstrucción del edificio para darle el aspecto que tiene actualmente, ¿no? Que a esta fase correspondería todo lo que hemos marcado en verde. Y por último, bueno, pues el añadido posterior de esos cuartos exteriores a la fachada oriental del propio santuario. Aquí tenemos lo mismo que hemos visto antes, pero en fotografía. El arco de herradura, el aparejo del siglo XIII, con estos grandes sillares probablemente reutilizados de su entorno próximo, y el aparejo del siglo XVII muy diferente, con un módulo claramente distinto, piedras mucho más pequeñas, con mampostería encintada con dobles cintas de ladrillo, y sillería de alta calidad de labra en las esquinas, etc. Bien, esta es la imagen del arco de herradura que nos da pie a la hipótesis de la mezquita. Como digo, pues estuvo durante mucho tiempo oculto por vegetación y en el año, no sé si en el año 94 se eliminó esa vegetación y al comprobar la existencia de este arco, bueno, pues al año siguiente, en el año 95, se planteó una excavación arqueológica delante del arco. Como ven, en su estado actual, bueno, y en el previo, está bastante enterrado, es decir, aparenta ser un arco bajito, pero no lo es, porque el terreno circundante a lo largo de los siglos creció, subió su nivel de uso hasta casi 1 metro, en concreto 95 centímetros. Vemos que es un arco que tiene sillares grandes de buena labra, aunque muy erosionados, en la jamba visible. Luego tiene un desarrollo inicial de hiladas de ladrillo horizontales y a partir de la altura del centro generador del arco de herradura, ya tiene la rosca con los ladrillos colocados en dovela. Este arco, por su tipología, es muy característico del periodo califal. Es claramente distinto de los arcos de época visigoda, que eran más abiertos, y es muy característica en época califal esta disposición precisamente que vemos. Hiladas horizontales desde la imposta hasta alcanzar la altura del centro del arco. Lo marco aquí. Aquí tenemos, esta es la línea de imposta, por eso es un arco de herradura, el peralte es un medio punto peraltado, es decir, el centro del arco se situaría aproximadamente aquí, pero como la línea de imposta está más abajo, nos genera la forma de herradura, ¿no? Entonces, esta parte de aquí tiene las hiladas horizontales, pero a partir de esa altura que marcaría el centro del arco, los ladrillos están dispuestos en forma de dovela, pero además no son radiales con respecto al centro del arco, que es lo que cabría esperar, sino que son radiales con respecto al centro de la línea de imposta, que está situada mucho más abajo. Esto es muy característico del arte califal, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos datos suficientes como para sospechar que este arco pudo haber sido construido en torno al siglo X, ¿no? Está tapiado, como es obvio, y además, después de tapiado, fue parcialmente oculto, en su mitad, por uno de los contrafuertes que están soportando los empujes laterales de las bóvedas del edificio actual, que probablemente se construyó a partir de finales del siglo XVII, el contrafuerte, digo. Y ese nos tapó la mitad del arco. Aquí vemos un detalle muy determinante para la interpretación de este resto, y es esta placa de piedra caliza tallada con la cruz de Calatrava original, la medieval. Esa cruz más o menos griega, no exactamente, tiene el brazo superior vertical es un poquito más corto que los otros tres, pero bueno, eso es muy característico de la cruz de Calatrava medieval, tiene los típicos florones en los extremos y además claramente se trata de una pieza reutilizada ya que está colocada del revés. Si se fijan ustedes, aquí se ve un arquito de herradura boca abajo, de tal manera que la posición original de esa pieza, venga de donde venga, era invertida, ¿no?, a como está actualmente. Y hay otro detalle muy determinante, es que los ladrillos, la fábrica de ladrillos que acompaña a todo el resto del arco presumiblemente califal, está cortada para empotrar la pieza a posteriori. Es decir, esta pieza no forma parte del diseño original del arco, sino que es un añadido posterior. Y es un añadido muy significativo que se hace sobre la clave del arco. Y es un añadido que tiene una fácil interpretación como símbolo de apropiación. Es muy frecuente en el debate entre el Islam y el cristianismo que se produce en la península ibérica a lo largo de toda la Edad Media, que los centros de culto
originalmente cristianos, cuando los territorios son conquistados por el Islam, sean reconvertidos a la fe islámica como símbolo, como signo evidente de triunfo de una fe sobre la otra, y a la inversa. Cuando son los cristianos los que toman territorios musulmanes, pues es frecuente que las mezquitas acaben convertidas en iglesias, ¿no? Y resulta que este arco, que obviamente fue una entrada antes de que lo tapiaran, está orientado al norte. Eso no es nada frecuente en la arquitectura religiosa cristiana, ¿no? Normalmente suele haber puertas al sur y al oeste, ¿no? Al este no, porque está el ábside, obviamente, y al norte pues no es frecuente por un uso cultural relacionado con la orientación del sol y demás. Y sin embargo, en el Islam, en las mezquitas pasa justamente lo contrario, en las mezquitas andalusíes. El muro de la quibla normalmente está orientado hacia el sur, es donde está el mihrab, y por lo tanto no puede estar la entrada ahí nunca. La entrada se contrapone al mihrab. Entonces la entrada a la sala de oraciones suele estar precisamente en el muro norte, dado que las mezquitas andalusíes suelen estar orientadas al sur. Bueno, pues todo encaja a priori, ¿no? Tenemos un lugar sagrado sobre unos restos constructivos aparentemente califales, y bueno, pues este arco podría, con toda probabilidad, corresponder al arco de entrada a la sala de oraciones de una mezquita. Esa es la hipótesis que defendemos, ¿no? Para confirmarla o desmentirla, bueno, pues habría que hacer excavaciones más ambiciosas que las que pudimos hacer en 1995. Aquí tenemos una fotografía de la excavación terminada. Como ven, bueno, por la escala gráfica que hay ahí, por el jalón este rojo y blanco, cada línea son 10 centímetros, cada franja. Bueno, pues el arco que parece bajito no lo es tanto, ¿no? De hecho, tiene casi 4 metros de alzada hasta el intrados de la clave. Y, bueno, si consideramos la simetría del arco, pues vendría a tener aproximadamente 1,80 m de luz, ¿no? Es una puerta de un tamaño considerable, ¿no? que encaja con esta hipótesis de la entrada a la sala de oraciones, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos el dibujo arqueológico a la derecha de lo que vemos hoy día, y luego hemos hecho simplemente un efecto espejo para dar una idea de cómo sería el arco completo, ¿no? si pudiéramos eliminar ese contrafuerte que lo tapa. Y aquí, una vez más, tenemos modelo digital tridimensional de altísima resolución elaborado por Global Digital Heritage, no recuerdo bien si en 2016 o 2017, que también está disponible en la web, ¿no? Bueno, asociado a esta mezquita, parece claro que hubo un barrio extramuros de la ciudad islámica, situado al oriente del recinto amurallado y al sur del río Guadiana. Esto, bueno, no me he podido resistir a poner esta imagen. Esto es un croquis a mano alzada que hice yo personalmente en 1999 para solicitar el permiso de intervención en relación con la... No sé si vamos muy mal de tiempo. Bueno, el caso es que, bueno, aquí se marcan, se abrieron 7 zanjas, 4 en la arboleda sur, que resultaron estériles desde el punto de vista arqueológico. Luego, ya sabemos que aquí no había zona habitada, esto eran campos abiertos, y otras 3 zanjas en la arboleda norte, donde sí que dieron resultados, como ahora veremos. Entonces, nos indica que el barrio islámico, que tenía su mezquita en este punto, tenía todo su caserío en esta zona, a unos 300 metros al oriente del recinto amurallado. Y aquí vemos algunas fotografías de aquellas zanjas donde se ven los restos constructivos de las viviendas de aquel arrabal, de aquel barrio extramuros del siglo X. Vemos ahí ese trocito de muro que se aprecia ahí, transversal, y este que lo cogimos casi longitudinalmente, ¿no? Yo creo que se ve, ¿no?, en las fotografías. Aquí otros detalles, son muros de porte doméstico, 50, 60, 70 centímetros de espesor, que nos están informando acerca de la existencia de ese caserío, ¿no? Este es un poco más grueso, tiene 1 metro de espesor, y este sería un plano general de la zona. Aquí, bueno, no sé si se ve muy bien porque está muy en pequeñito, pero cada puntito de estos es uno de los muros que localizamos, 8 muros en la zanja oeste, 5 en la zanja central y tan solo 1 en la zanja este, ¿no? Y eso nos permite, bueno, pues tener una idea aproximada de la distribución urbana del arrabal. No me he acordado de destacar que en la visita de 1634, los visitadores de la orden, estaba en el texto de la diapositiva, señalaron que en el entorno del santuario, además del cementerio, se veían cimientos antiguos. Es posible que en esa fecha todavía fuesen visibles en superficie las coronaciones de los muros de algunas de estas casas, ¿no?
Y aquí, bueno, aquí simplemente tenemos por zanjas el dibujo arqueológico de cada uno de los muros, ¿no? Muchos de ellos eran transversales a la dirección de las zanjas y otros, por fortuna, los cogimos longitudinalmente y nos permiten una mayor definición de la naturaleza de los edificios, ¿no? Incluso llegamos a cazar algunas esquinas, ¿verdad? Bien. Bueno, el siguiente paso en la historia del santuario sería el edificio que se construye a partir de 1212 para conmemorar a esos mártires calatravos muertos a manos de los musulmanes inmediatamente después de la batalla de Alarcos. Pues bien, a ese edificio muy probablemente corresponde esta fábrica. Como ven, también grandes sillares reutilizados, muy afectados por la erosión, es decir, llevan muchos siglos ahí a la vista. Y bueno, pues tiene un aparejo claramente diferente del resto del edificio del siglo XVII, como veremos. Aquí tenemos una imagen más frontal de estos restos de ese santuario inicial de Nuestra Señora de los Mártires del siglo XIII y destacar esta ventana con ese arco ojival que parece claramente formar parte de ese diseño original del edificio del siglo XIII de esta ermita de esta primera ermita de Nuestra Señora de los Mártires. Y ya por último, aquí tenemos una vista en detalle de la fábrica del siglo XVII, claramente distinta de la anterior, mampostería encintada, con dobles cintas de ladrillo, esos sillares reforzando las esquinas, un aparejo muy característico de esa época. Bueno, esto es un detalle del plano elaborado en 1994, vemos la iglesia, y luego tenemos el camarín de la Virgen y el cuarto de exvotos. Bueno, pues la iglesia, como vemos, planta rectangular, una sola nave, tiene dos zonas claramente diferenciadas, por un arco toral intermedio, pues tenemos la nave, como decimos, y el presbiterio está cubierto por una cúpula de media naranja, encamonada, una cúpula de yeso, cubierta bajo este prisma de sillería en las esquinas, mampostería encintada en los frentes de muro y cubierta de pabellón a cuatro aguas. Esta es la cúpula vista desde el interior, con este yeso coloreado. Aquí tenemos una imagen de la nave, podemos apreciar el arco toral y también la bóveda de medio cañón que cubre el espacio de la nave, que bueno, pues, también necesito de la construcción de esos contrafuertes que veíamos al exterior. En esta imagen, que está tomada hacia los pies, donde se puede ver el coro, bueno, pues tenemos una idea más clara de esa cubierta abovedada, ¿no? Aquí bueno, está la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación. Bueno, de esto seguramente lo saben todos ustedes. La imagen actual es se esculpe entre 1939 y 1940 en sustitución de la imagen previa, seguramente original del siglo XVII, que había resultado muy dañada durante la Guerra Civil. No obstante, bueno, pues hubo unos vecinos, unos cofrades, consiguieron recuperar muchos de los fragmentos de la imagen del siglo XVII y recomponerlos, y en 1945 lo ofrecieron a la cofradía para sustituir la nueva imagen por la antigua ya restituida, pero bueno, finalmente el obispo decidió que debía mantenerse el culto a la nueva imagen, consagrada en 1940, y dejar la imagen recuperada, la del siglo XVII, para el culto privado en una casa de uno de los vecinos, de uno de los cofrades, ¿no? Bien, algunos detalles muy interesantes de la decoración interior. Estas lámparas, por ejemplo, recientemente recuperadas con un valor destacado de manufactura. Es una producción artesanal valiosa. De la sacristía simplemente me voy a entretener en destacar un detalle que, bueno, a muchos les pasa a veces desapercibido, para mí es interesante. Es un pavimento de losa hidráulica, de baldosa hidráulica. Estos pavimentos fueron muy característicos probablemente desde finales del siglo XIX, pero estuvieron muy de moda en las primeras décadas del siglo XX, probablemente sea de 1930, 1940. Y bueno, pues muchos de ustedes los conocerán en sus propias casas. Y es un tipo de pavimento que tiene mucho valor, desde mi punto de vista. Bueno, todavía hay fábricas que lo hacen, pero bueno, es un elemento interesante del patrimonio, ¿no? A pesar de que pueda estar datado en el siglo XX. Digo que es un elemento que deberíamos preservar, ¿no? En cuanto al cuarto de los exvotos, esta es la puerta de entrada. Ya ven el detalle de la rejería del tímpano de ese arco. Tiene la fecha 1856. Estamos hablando de elementos de forja tradicional con casi 200 años de antigüedad, ¿no? O sea, que es una cosa muy respetable, ¿no? Y de un valor de patrimonio indudable. Este es el interior de la sala, visto en las dos direcciones del espacio, hacia la puerta de entrada y hacia el fondo, y como ven, en las paredes cuelgan los exvotos.
Los hay de varios tipos, tenemos exvotos pictográficos y fotográficos, los tenemos de cera, en las manos, las cabezas, las piernas de cera, y también tenemos las coletas de pelo, ¿no? Esto, simplemente como tradición de religiosidad popular, tiene un valor de patrimonio muy destacable, porque es una manifestación cultural muy específica de determinadas zonas y es de grandísimo interés etnográfico. Ahora bien, es una tradición, bueno, voy a poner algunos ejemplos. Bueno, aquí hay una imagen más detallada de los exvotos fotográficos, más o menos recientes. Aquí hay uno, esta pieza es maravillosa, sencillamente. Es, como ven, un agradecimiento a la Virgen por salvar al niño Bonifacio Merino del vuelco de un carro en el año 1954. Es una pieza absolutamente deliciosa. Y en 1958 se hace un exvoto muy similar, en este caso ya con un montaje fotográfico, de este señor que se salvó también del atropello por su propio carro, ¿no? Estas piezas tienen un valor de patrimonio muy claro en sí mismas, ¿no? Estas otras, bueno, a muchos les parecerán valiosas, a otros les parecerán normales, otros, incluso a alguien le podrán dar un poquito de grima, pero aquí vemos, por ejemplo, corazones, estómagos. Esta tradición de los exvotos enlaza con una tradición muy antigua, que ya se manifiesta en época ibérica, es decir, 2500 años antes de nuestro presente, ¿no? Son figuritas, en este caso de bronce, que aparecen sistemáticamente asociadas a santuarios de época ibérica, de la Segunda Edad del Hierro, y que bueno, pues, están interpretadas como las ofrendas que los fieles hacen a sus dioses, los devotos hacen a sus dioses, para obtener esa protección divina, que es exactamente lo mismo que tenemos en el cuarto de exvotos de Nuestra Señora de los Mártires. Es decir, estamos hablando de una tradición de 2500 años de antigüedad. Entonces, ya sobrepasamos abiertamente el valor etnográfico y de religiosidad popular para entrar claramente en el terreno del valor histórico-arqueológico, ¿no? Aquí, como no, voy a poner la imagen de los exvotos del santuario de Nuestra Señora de Alarcos, ¿no? Muy cerquita de aquí, en un yacimiento hermano, ¿no? Y bueno, pues tienen esa misma intención que los actuales exvotos del santuario de Nuestra Señora de la Encarnación. Es más, en mi último viaje a Panamá, este pasado mes de abril, tuve ocasión de visitar la localidad de Alange, en el occidente del país, muy cerca de la frontera con Costa Rica, donde tiene lugar una tradición muy interesante también de exvotos relacionadas con un Cristo, ¿no? El Cristo de Alange tiene una devoción excepcional en esa región del país. Acuden miles de personas el día de la festividad, a mediados de abril, perdón. Y bueno, pues muchos de ellos compran estos pequeños exvotos con imperdible, que tienen exactamente la misma función que estamos viendo en el santuario de la Encarnación. Pueden ver ahí pulmones, estómagos, corazones, piernas, pies, coches, aquí tenemos un coche, casas, familias, y luego esos exvotos que compra la gente en el exterior del santuario se prenden al manto del Cristo, precisamente para propiciar esa protección divina del Cristo. Como vemos, una tradición que se remonta al menos hasta época ibérica, permanece en el tiempo hasta la actualidad en nuestro propio país e incluso fue exportada a América con la religiosidad que llevaron los conquistadores a partir de finales del siglo XV, del XVI, ¿no? Bueno, y también otros ejemplos de elementos donados a devoción de los devotos de la Virgen, que también tienen un gran valor de patrimonio. Son estas carpinterías, algunas de ellas tendrán también más de 100 años y bueno, son producciones de artesanía tradicional que tampoco es tan fácil de encontrar ahora. En cuanto al cuarto de los mártires, bueno, pues es de sobra conocido, tiene este aparejo irregular, fuertemente encintado en ladrillo, pero con encintados muy irregulares, claramente distintos de los que hemos visto para las fábricas del siglo XVII. Es muy probable que sea una fábrica del siglo XIII, porque, bueno, en sentido estricto, la primera noticia documental que tenemos de su existencia es la de las relaciones topográficas de 1575. Pero bueno, si atendemos al contexto histórico y en el siglo XIII se construye
la ermita de los mártires para conmemorar a estos cristianos asesinados por los musulmanes en la defensa de Calatrava en 1195, pues cabría pensar que en ese mismo momento se está construyendo una especie de cuarto en el lugar donde estuvieron esas sepulturas en campo abierto, ¿no? Y podría ser este edificio. Aquí tenemos unas imágenes del interior en su estado actual. Luego, bueno, voy a volver sobre ellas porque comentaré al final el proyecto de restauración que tenemos en marcha, ¿no? En esta hornacina que tengo en la imagen de detalle, bueno, pues en 1634 sabemos con certeza que estaba la imagen de Santa Catalina, y desde al menos 1877 hasta 1936 la recuperada imagen de Nuestra Señora de los Mártires, que hoy día está en la iglesia de Santiago y que había sido recuperada de las ruinas del convento de la Asunción de Almagro. La casa del Santero, bueno, tampoco tiene más que comentar, al margen de que ya está citada en 1634. Es decir, son cuerpos de fábrica que tienen una larga historia, ¿no?, que contarnos. En cuanto a la galería, bueno, aquí estamos viendo la del frente norte con esas dos alturas. Bueno, al parecer su diseño ha cambiado a lo largo de los tiempos. Los pilares que sostienen la galería baja probablemente son obra de ladrillo que está encamisando lo que en origen fueron postes de madera, iguales que los de la planta alta, para reforzar la estructura, porque seguramente soportaba un peso excesivo y ponía en riesgo la estabilidad de la fábrica. Y bueno, como vemos, responde perfectamente a los prototipos de arquitectura tradicional de la comarca. Esto tiene un valor formal y constructivo muy alto, muy alto. Estamos hablando de un magnífico ejemplo de arquitectura tradicional, en un estado de conservación excepcional, ¿no? Aquí vemos otra perspectiva con esos entramados de cubierta tan interesantes. Esta es una imagen de la galería baja del lado oeste, donde vemos unos refuerzos estructurales que fue necesario colocar, creo que hacia finales del siglo XX, no estoy muy seguro de la fecha, porque a pesar de este refuerzo que se había hecho en su momento, pues la estructura seguía inestable. Esta luz que cubren estas viguetas es muy grande, entonces vemos ahí la flexión que tienen las vigas. Entonces, bueno, fue necesario armar toda esta estructura. Es cierto que tiene un impacto visual fuerte sobre el conjunto. No obstante, bueno, pues hubo un cuidado en enmascarar esas vigas de hierro con estos entablados de madera y pintados del mismo color, pero aún así sigue teniendo un peso visual importante. Tal vez, si se hubiese podido realizar en su momento una intervención más ambiciosa, pues hubiésemos podido solucionar el problema sin necesidad de esta estructura, tal vez construyendo en el nivel superior una losa autoportante, ¿no?, que hubiera descargado de cualquier tipo de peso toda esta secuencia de vigas, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el extremo de la galería norte, que ya sube a la galería alta, donde también vemos el refuerzo de las vigas, y una imagen general de la galería alta. Estamos en esa misma línea, ¿no?, de arquitectura tradicional, con unos modelos muy bien conservados, con algunos pequeños detalles a mejorar, como por ejemplo las pavimentaciones, ¿no? Los entramados de cubierta, muy interesantes desde un punto de vista estructural. En este caso la cubierta a un agua del lado norte de la galería, a base de pares simples y tirantes, acodalados los pares, y con las correas, todo ello pintado en almagra. Como digo, perfectamente, un ejemplo perfecto de arquitectura tradicional. Esta es la imagen del exterior del salón, que ocupa la planta alta en toda su extensión, acompañado de la cocina de la cofradía, sobre la galería baja del lado oeste. Este es el interior, también es muy valiosa la estructura de cubierta. Vemos aquí, por ejemplo, el tercer agua, el del extremo sur, con ese juego complejo de limatesas, cuadrales, riostras, en fin, muy valioso desde el punto de vista constructivo. Las maderas seguramente no son muy antiguas, muchas de ellas tienen marcas de corte industrial, sierras de cinta. Bueno, pues las cubiertas es lo que tienen, son elementos que sufren las inclemencias del tiempo, se pudren, se deforman y es necesario sustituirlas con cierta frecuencia, pero en este caso, afortunadamente, esas sustituciones han respetado ese diseño de arquitectura tradicional propio del lugar. Y si algún día hubiese que hacer trabajos de este tipo en las cubiertas, pues sería de la máxima importancia conservar estos mismos esquemas, ¿no? Una imagen de la cocina, la chimenea, bueno, pues algo transformada también en los últimos tiempos. El patio también es un elemento muy determinante en este tipo de edificios.
como distribuidor de recorridos y como generador de ese espacio, de esa unidad arquitectónica que tiene un edificio complejo y de larga evolución a lo largo del tiempo. Aquí me gustaría comentar el tema del empedrado. El empedrado actual es obra de la Escuela Taller de Alarcos. En el año 1998 el empedrado previo estaba en muy mal estado, muy bacheado, etcétera, y bueno, pues la Escuela Taller financió íntegramente la intervención, bueno, pues como simplemente por colaboración institucional con un elemento muy importante dentro del parque arqueológico, como es la propia cofradía, y bueno, pues costeó la reparación de este empedrado. Se documentó previamente el dibujo de las maestras, la evacuación de aguas y demás. Luego se desmontó todo el empedrado original, se guardó la piedra, por supuesto, y luego los alumnos de la Escuela Taller del pueblo, eran alumnos de Carrión de Calatrava, lo repusieron, ya corrigiendo todos los defectos que tenía, ¿no? Entonces esto es un magnífico ejemplo de colaboración institucional, de cuando existía el parque arqueológico. Lamentablemente dejó de funcionar a partir de 2010, pero bueno, en esta línea de colaboración hemos estado siempre, ¿no? desde el yacimiento. Quería poner la imagen del olivo, bueno, pues para marcar esa vinculación de esta arquitectura tan valiosa con este mundo mediterráneo, ¿no? Aquí he traído esta imagen porque, bueno, antes hemos hablado de esa cerca que los visitadores echaron en falta en 1634 y que ordenaron construir, ¿no? Que probablemente en el origen de este muro, o sea, el origen de este muro esté en ese año de 1634. Y aquí, bueno, el portón actual, bueno, al margen de que las puertas de madera pues, sean de factura más o menos reciente, bueno, pues tiene un valor formal muy evidente, ¿no? Dentro de este contexto de arquitectura tradicional, ¿no? de portones de entrada a estos edificios del tipo venta, ¿no? Y bueno, ya entraríamos en las intervenciones arqueológicas. Como decía al principio, el hallazgo numismático de 1995 no es una intervención estrictamente arqueológica, dado que, bueno, pues eran otros tiempos, tampoco, o sea, no estoy juzgando a nadie ni quiero poner en cuestión nada en absoluto, ¿no? Simplemente en esos tiempos, pues bueno, este tipo de obras se hacían sin seguimiento arqueológico, no porque no fuera obligatorio, que lo era, sino pues probablemente pues por desconocimiento, o por no darle importancia, por no conocer el valor del solar, ¿no? Al fin y al cabo estamos dentro de la ciudad islámica, aunque sea extramuros del recinto principal. Bueno, pues en el año 95, con motivo de la construcción de este edificio de aquí, que alberga los aseos del santuario, bueno, pues la fosa séptica está un poquito más acá, está más o menos por aquí. Bueno, pues se abrió un hueco en el suelo para construir la fosa séptica y la máquina topó con un ocultamiento monetario. Bueno, esto es relativamente frecuente en arqueología. Son hallazgos, de hecho en Calatrava la Vieja, incluido este, se han producido cuatro hallazgos de ocultamientos monetarios. Hay que tener en cuenta que en épocas de conflictividad militar, social, inestabilidad política, de todo tipo, y bueno, en ausencia de los sistemas financieros que conocemos hoy día, ¿no? Y de los bancos, pues la gente no tenía más remedio que guardar sus ahorros en casa e intentar hacerlo de una manera lo más segura posible, ¿no? Que guardarlos en un sitio muy, muy bien escondido, que no lo supiera nadie para evitar ser robados y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente el autor del ocultamiento pues no se lo contaba a nadie, claro, o a muy pocos. ¿Qué pasa? Que si esta persona, por cualquier circunstancia, desaparecía, moría o viajaba y no volvía, y no le había contado a nadie dónde estaba oculto el dinero, pues ese dinero quedaba oculto ahí para siempre, ¿no? Hasta que la arqueología lo rescata, ¿no? Esto pasó en este caso. Esta es la vitrina del Museo Provincial de Ciudad Real, que en la actualidad exhibe el hallazgo monetario de 1995, ¿no? Bueno, fue un hallazgo fortuito, hubo algunas circunstancias, en fin, los trabajadores inmediatamente se repartieron las monedas, hubo que hacer un trabajo muy fino de diplomacia desde el Museo Provincial de Ciudad Real, desde la Dirección General, para conseguir recuperar, ya sabemos que no se recuperó el 100%, pero bueno, sí se recuperó un porcentaje muy alto de las monedas que componían el ocultamiento, incluso algunos fragmentos de la vasija, los otros probablemente se perdieron en la obra. Y bueno, pues se trata de un conjunto que en su estado actual, ya digo que probablemente no sea el 100%,
tiene un peso total de unos 400 gramos, son monedas de plata. Bueno, el sistema monetario andalusí era un sistema trimetálico basado en el cobre, la plata y el oro, acuñaciones de estos tres metales. Según las épocas de Al-Ándalus, predominaban unas u otras en función del estado de la economía. Y bueno, otro detalle interesante de este tipo de producciones es que las monedas en esta época tenían su valor liberatorio en metal, es decir, la moneda valía lo que valía el metal. Entonces, por eso, cuando había que hacer pagos fraccionarios y no teníamos suelto, bueno, para entendernos, no teníamos cambio, pues a veces las monedas se troceaban y se intercambiaban cuartos de moneda, medias monedas, octavos de moneda, porque la moneda tenía el valor, no es como si hoy le das medio billete de 50 a alguien, pues eso no vale 25 euros, ¿no? Pero bueno, en este caso sí se daba, ¿no? Y efectivamente, bueno, perdón, vuelvo ahora a este tema de los fragmentos. Esto es un ejemplo de uno de estos dirhams. Bueno, no he dicho, el sistema trimetálico, cobre, plata, oro, tiene los nombres de felús de cobre. Hoy día en el árabe actual, felús ha quedado como palabra sinónimo de dinero. Si vas por Marruecos te dicen, o bueno, incluso por Oriente, ¿no? Felús, ¿no? La plata era el dirham y el oro era el dinar. Y de hecho todavía hay muchos países árabes cuyas monedas oficiales se llaman de esta manera. Dinar en Marruecos, dirham en Marruecos, etcétera, ¿no? En el hallazgo monetario del que estamos hablando hay piezas desde Abderramán I hasta Abdala. Abderramán I es el primer emir independiente de Al-Ándalus, comienza su reinado en 756, y Abdala es el abuelo y antecesor de Abderramán III. Abderramán III, emir, que después se convertirá en califa, ¿no? Cerrará la etapa del emirato y comenzará el califato. Por lo tanto, son monedas emirales, todas ellas. La más antigua, si no recuerdo mal, es del año 783 y la más moderna debe ser de en torno a 891 aproximadamente. Entonces, es un hallazgo que comprende pues más de 100 años, ¿no? Claro, esto nos lleva a algunas reflexiones, ¿no? El valor liberatorio de la moneda, dado que se basaba en el metal, bueno, pues digamos que la moneda no caducaba, para entendernos, o tenía capacidad de circular durante muchísimo tiempo. Y bueno, también nos podía llevar a pensar que esta persona pues atesoraba los ahorros familiares, incluso de generaciones atrás, ¿no? En cualquier caso, era una suma de dinero muy importante que bueno, pues apareció en este ocultamiento, que se debió de producir en torno al año 891 aproximadamente, que es la moneda más moderna que tenemos. Aquí traía la imagen de esos cientos de fragmentos que aparecieron acompañando al ocultamiento, ¿no? Como vemos, esto es la moneda fraccionaria, ¿no? La manera de fraccionar la moneda en ese momento. Bueno, ya voy terminando, no les canso mucho más. Voy a hablar de la intervención de 2021. Aquí José Antonio se puso en contacto con nosotros porque tenían intención, dentro de un programa bueno, pues ambicioso de intervenciones en el santuario para mejorarlo, para conservarlo, pues una de las más, digamos, más inmediatas podía ser la eliminación del campo de tiro, que era un elemento abandonado, lleno de escombros, de nulo valor patrimonial, ni estético, ni nada, que estaba ahí abandonado y que además pues, generaba cierto riesgo para los visitantes del santuario, ¿no? Para niños sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues el planteamiento fue eliminar ese elemento con seguimiento arqueológico. Podríamos pensar, joder, ¿y para qué hace falta un seguimiento arqueológico para quitar un edificio de ladrillo hueco y cemento? Bueno, pues hace falta porque ese elemento de ladrillo hueco y cemento, que no tiene ningún valor de patrimonio, está sobre un solar que tiene un altísimo valor de patrimonio. Entonces, ahí puede haber hallazgos. De hecho, desde la cofradía se plantearon incluso la posibilidad de... Esto está en una pequeña elevación del terreno, junto a la margen izquierda del Guadiana. En la foto no se aprecia, pero el terreno aquí se eleva un poquito sobre la rasante del entorno. Y yo mismo pensé que podía tratarse de una escombrera reciente, igual que la que hay aquí, delante del descansadero de la ruta del Quijote, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues oye, si eliminamos el campo de tiro y durante el seguimiento arqueológico certificamos que efectivamente ese montoncito es una escombrera reciente, pues lo eliminamos y recuperamos la topografía original de la margen del río, y ya está.
Bueno, pues para nuestra sorpresa, cuando las máquinas trabajaron, perdón, aquí tengo marcado, es que cuando las máquinas trabajaron, eliminaron la parte donde estaban las máquinas que lanzan platos, el foso, digamos, y bueno, también eliminaron, me lo he dejado fuera del cuadrito, aquí se ve esta marca longitudinal que era la plataforma de cemento donde estaban los puestos de los tiradores, ¿no? Que también tenían su peligro porque tenían hierros salientes y demás. Y cuando limpiamos la superficie del terreno para comprobar si era una escombrera o no, oh sorpresa, empezaron a aparecer estructuras de época islámica. ¿Se ven en la foto? Quédense con los números. Esta es la número 1, la número 2 y la número 3. Se ven perfectamente en la imagen aérea, ¿no? Bueno, aquí hay una imagen de la máquina trabajando. Ya ven, el foso de los platos pues no tenía ningún valor, pero lo que le rodeaba sí. Y en esas labores de limpieza aparecen estos muros de grandes piezas de mampostería y sillarejo asociados a cerámicas de época islámica. Esta es una imagen cenital de este mismo muro que veíamos a los compañeros trabajando antes en el sondeo adyacente. Es un muro de más de 1 metro de espesor, de casi 6 metros de longitud, rectilíneo en paralelo a la margen izquierda del río Guadiana. Aquí vemos una perspectiva terrestre que nos da una idea más clara de su ubicación, ¿no? Este es el otro resto, el que hemos marcado en la ortoimagen como número 2, más indefinido. Aquí no pudimos calibrar pues cuáles eran sus caras, su trayectoria, en fin, esto hubiera requerido una excavación más amplia. Y el número 3, que es la esquina de un edificio de notable porte constructivo. Tiene unas piezas de sillarejo, de sillería bastante grandes, está trabado con mortero de cal y arena, lo cual le confiere ya una naturaleza constructiva destacable, y puede tratarse de un edificio de notables proporciones, ¿no? También con cerámicas islámicas asociadas. Este es el estado en el que quedó el foso, el campo de tiro en general, tras la intervención. Como ven, una limpieza impecable, no quedaron restos del campo de tiro y se restituyó la ladera original de ese cerro, que al final resultó no ser una escombrera, sino una parte más del yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja. No podemos interpretarlo todavía porque no tenemos datos suficientes. Su proximidad al río, el hecho de que esta arboleda no diera restos arqueológicos en su momento, en el seguimiento que se hizo, es decir, que hay un espacio vacío entre estas estructuras y el barrio de la Mezquita. Entonces, pues no sabemos si es un complejo portuario asociado a la navegación fluvial del río Guadiana, donde pudiese haber naves de almacén o algún tipo de control fiscal o militar del arrabal. No lo podemos decir por el momento, pero en cualquier caso, esta intervención nos arroja 2 conclusiones así a bote pronto. Una, no hagamos nunca intervenciones en yacimientos sin seguimiento arqueológico, porque en este caso, si hubiéramos mantenido la hipótesis de la escombrera reciente y las máquinas hubieran laminado el montículo, pues hubiéramos destruido una parte importante del yacimiento sin saberlo, ¿no? Muchas veces, para destruir no hace falta mala fe, basta simplemente con no tener los datos suficientes, ¿no? Entonces, destacar la necesidad imperiosa de hacer todo tipo de intervenciones bajo la supervisión de profesionales del patrimonio y, por otro lado, abrir una nueva vía de investigación. Es decir, en el futuro, en este marco de colaboración con la cofradía y el equipo de investigación de yacimiento, ¿por qué no se podría plantear aquí una excavación arqueológica sistemática que al cabo de unas cuantas campañas nos devolviera una parte musealizable del yacimiento que ya interpretaríamos y podríamos determinar de qué se trata, ¿no? Una imagen a pie de tierra que también revela esa intervención terminada, ya con el foso totalmente eliminado. Y con respecto a la intervención del cuarto de los mártires, que ya hemos anticipado un poco antes, vemos que el edificio está fuertemente afectado por humedades capilares, humedades que vienen del subsuelo, que provocan el desprendimiento de los revestimientos de las paredes e incluso del propio pavimento. Este pavimento es de factura muy reciente, yo creo que también data de los últimos años del siglo XX. Hasta entonces el cuarto de los mártires, si no recuerdo mal, tenía suelo de tierra, sin más. Y estas baldosas ya las hemos visto en la galería alta, en la galería baja, no son adecuadas para este tipo de edificios, ¿no?
bueno, son adecuadas para los edificios que habitamos hoy día, ¿no? Pues las cocinas camperas, nuestras propias casas, pero en un edificio de tan larga tradición histórica como el santuario requeriríamos otro tipo de revestimientos, más acordes a ese valor de patrimonio, ¿no? La piel de los edificios también es esencial en la definición del patrimonio construido, ¿no? No solamente la volumetría o las fases constructivas o los aspectos estructurales o funcionales, ¿no? Es muy importante, son muy importantes también los acabados. Esta fotografía me va a servir también para hacer un comentario. Estas humedades capilares ya se luchó contra ellas en el pasado, porque como ven, bueno, aquí tenemos los revestimientos de yeso originales y esta parte se ve claramente como fue picada en un momento determinado, supongo que en el mismo momento cuando se puso el pavimento, no estoy muy seguro, y se sustituyó por un revestimiento de cemento Portland. El cemento Portland debería estar terminantemente prohibido en cualquier intervención de restauración de patrimonio, porque es totalmente contrario a la conservación del patrimonio. El cemento Portland, además de tener una calidad estética nula, o sea, no podemos rejuntar muros de piedra con cemento gris porque quedan muy feos. Además de eso, el cemento Portland no transpira. Luego, el problema que pretendemos atajar de humedades capilares lo agravamos, porque lo único que conseguimos con esto es encapsular la humedad dentro del muro y que la humedad suba cada vez más arriba, como en los azucarillos de los cafés, ¿no? Y además es totalmente rígido, no admite ninguna deformación y claro, los edificios históricos, todos los edificios, pero específicamente los edificios históricos se mueven y se mueven todo el rato. Entonces, el cemento Portland impide o dificulta los movimientos naturales de las fábricas históricas y una de dos, o se rompe el cemento o se rompe la fábrica histórica en ese debate, ¿no? Entonces, y bueno, aparte que tienen altísimos contenidos en sales, lo vemos aquí, todas estas manchas, que llamamos eflorescencias, son muy nocivas porque esas sales no aparecen allí por arte de magia. Esas sales migran del interior del muro hacia las afueras, por un proceso normal de ósmosis, ¿no? Entonces, estamos contribuyendo al deterioro de los morteros del interior del muro, ¿no? En conclusión, cuando trabajemos en edificios históricos, incluso simplemente para dar enlucidos, para quitar humedades, no utilicemos nunca morteros de cemento Portland, prohibidos. Hay que utilizar morteros tradicionales, morteros de cal y arena o de yeso. En Carrión, históricamente, hubo unos yacimientos de yeso pardo buenísimos, ¿no? Casi todos los edificios históricos de Carrión tienen sus revestimientos de ese yeso. Y bueno, aquí esta es otra imagen de este mismo detalle, ¿no? del que lo expliqué. También se va a intervenir en la cubierta. Como ven, tienen manchas de humedad y, sobre todo, peligros importantes en el entronque de estas tijeras, de las cerchas, con los muros de carga. Como ven, algunos de los pares de cubierta son demasiado cortos y no llegan a apoyar en el muro. Y los tirantes, que son los que sustentan toda la cercha, pues, bueno, aquí vemos un detalle, pues están empezando a cargar mal, ¿no? Entonces, es un problema que hay que atajar con cierta celeridad. Bueno, ya vemos, estamos hablando del valor formal de las cubiertas. Aquí tenemos una cubierta que tiene un valor formal muy interesante, a pesar de ser de nueva factura, no pasa nada, madera laminada, pero está reproduciendo esquemas tradicionales. Y esto es un poco lo mismo, ¿eh? Esto que ven aquí son marcas de la sierra de cinta. Estas maderas son ¿cómo se dice?, de extracción industrial, ¿no? de serrado industrial, ¿no? Pero están reproduciendo esquemas constructivos tradicionales, que es lo esencial, ¿no? Lo importante. Bueno, el pavimento actual, que ya les digo es muy reciente, de los últimos años del siglo XX, y que no solamente es que tenga una calidad estética inadecuada para el contexto del que estamos hablando, sino que además, al estar montado sobre solera de cemento, volvemos al mismo problema de las humedades capilares. Todas las humedades capilares que hay aquí no tienen capacidad de evacuarse de manera natural por transpiración, por convección, y terminan saliendo por los muros. Entonces, bueno, por esto es muy importante que las intervenciones que se hagan en este tipo de edificios vayan siempre de la mano de profesionales especializados en la intervención y en la restauración sobre el patrimonio construido. Y si estamos encima sobre un yacimiento arqueológico, también tendremos que contar con los equipos de investigación que nos puedan valorar esa importancia arqueológica del solar. Tengan en cuenta que el Santuario de la Encarnación, aparte de la ermita aparte de la mezquita, la ermita del siglo XIII, el Cuarto de los Mártires, tuvo un cementerio medieval y moderno
en todo su alrededor, que estará ahí debajo todavía. Además, probablemente queden cuerpos de aquellos mártires de Alarcos que no se trasladaron a Calatrava Nueva, porque al parecer solo se trasladaron 6 maestres. Y bueno, y tenemos los restos del arrabal oriental de la ciudad islámica. Entonces, cualquier intervención que se hiciera en el subsuelo necesariamente debe ir acompañada de seguimiento arqueológico. Otro detalle también por hablar de intervenciones sobre el patrimonio, he traído, aquí vemos en primer término la fachada norte de la hospedería, ¿no? La fachada oeste tiene el mismo tratamiento exactamente. Este tratamiento también es de muy reciente aplicación, de finales del siglo XX. Históricamente, estos muros habían sido, pues como lo son en la arquitectura tradicional de la comarca, muros blancos, lisos, revestidos con yeso o con mortero de cal y arena y blanqueados, encalados, ¿no? En los años 90, por desgracia, se puso de moda, en general, hacer esto que estamos viendo en la imagen, que nosotros, los especialistas en patrimonio, solemos llamar falsos históricos, que es coger fachadas que nunca fueron así y meterles estos encintados de ladrillo con esos falsos dentados de ladrillo, esas falsas rafas, los recercados de los vanos y luego revestido con morteros de cemento, morteros monocapa. Como digo, fue una moda muy extendida en ese momento. Insisto en que no quiero juzgar a nadie, ni estoy aquí para eso, simplemente yo quiero aportar mi granito de arena de cara al futuro, y es que no debemos hacer intervenciones de este tipo, que le cambian la piel a los edificios, ¿no? Por fortuna es una intervención plenamente reversible, es puramente epitelial, ¿no?, de la superficie, ¿no? Pues si en el futuro, dentro de X años, este revestimiento se ha deteriorado lo suficiente como para que haya que intervenir otra vez sobre él, sería deseable que se eliminaran estos falsos despieces de ladrillo, estos falsos históricos, por supuesto que se eliminara el mortero de cemento y que estas fachadas volvieran a ser lo que siempre fueron: paredes blancas, enlucidas con yeso o con cal y simplemente pues pintadas de blanco, de cal, ¿no? Entonces, bueno, esta fotografía tuve la ocasión de hacerlas en 2008, creo recordar. Se hizo una intervención que consistió en picar una gran parte de los revestimientos del interior de las habitaciones de la hospedería, pero también se hizo sin seguimiento arqueológico. Quiero decir, el edificio no sufrió por ello especialmente, dado que los revestimientos, por su propia definición, son capas de sacrificio, es decir, se deterioran con el tiempo y cuando se deterioran se pican y se dan nuevos, a lo largo de toda la historia, ¿no? Otra cosa es que los demos de cemento, que entonces ahí sí que nos equivocamos. Pero bueno, esto entra dentro de la dinámica de la historia natural del edificio. La cuestión, el debate aquí está en que si esta intervención se hubiese hecho con seguimiento arqueológico, hubiésemos tenido la oportunidad de tener un equipo de investigación a pie de obra para estudiar todas estas cosas. Aquí hay una puerta tapiada que después se convierte en ventana y que luego incluso la ventana queda condenada. Esto, si no recuerdo mal, es la habitación que comunica con el cuarto de los mártires, por el lado oeste. O sea, esta podría ser la puerta de entrada oeste, desde el oeste al cuarto de los mártires. Pues desgraciadamente perdimos esa oportunidad, ¿no?, de documentar esto de manera sistemática, científica. Entonces, pues es una llamada de atención más a esta necesidad, ¿no? Y ya aprovecho simplemente, ya para terminar, yo creo que ha quedado muy claro el enorme valor de patrimonio del santuario, histórico, arqueológico, etnográfico y constructivo. Simplemente, ya por concluir, quería agradecer a la actual Junta Directiva de la Cofradía su trabajo en pro de la conservación y de la restauración del santuario y valorar muy positivamente que desde un primer momento se han puesto en contacto con nosotros para todas las intervenciones que se están haciendo ahora en el santuario puedan contar con el asesoramiento profesional de expertos en patrimonio y con intervención arqueológica que nos permite rescatar información como la que hemos visto de la eliminación del campo de tiro. Y pues por mi parte nada más, muchas gracias.